Hola, mentes inquietas. ¿Preparados para una nueva inmersión en el conocimiento? Bienvenidos a The Deep Dive, donde hoy nos adentramos en un tema que a veces puede parecer invisible, pero que nos afecta a todos en algún punto de nuestras vidas: la soledad. Un tema sí que a menudo se percibe como algo meramente personal, ¿verdad? Pero en realidad es mucho más complejo, un fenómeno con raíces en nuestra biología, en nuestras estructuras sociales y, por supuesto, la tecnología que nos rodea. Exacto. Es un tema con muchísimas capas y para esta inmersión tenemos un montón de investigaciones, de estudios que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Artículos que exploran los efectos de la soledad en distintos grupos de edad, personas mayores, adolescentes, jóvenes adultos. Y fíjate, un punto que me llamó mucho la atención al revisar estos estudios es cómo la soledad se está convirtiendo en un problema de salud pública a nivel global. Totalmente. Casi como una epidemia silenciosa, ¿no? Exacto. Y de hecho, uno de los artículos que tenemos se centra precisamente en el impacto de la soledad en las personas mayores en Europa. Resulta que entre el 14 y el 16% de las personas mayores experimentan soledad y las mujeres son más propensas a sentirse solas. Imagínate, 1 de cada 6 ancianos sintiéndose solo. Es una cifra que da que pensar. Desde luego, y lo que más me preocupa es que la soledad en la vejez no es un simple sentimiento pasajero, ¿no? Va mucho más allá. Está ligada a eventos vitales como la pérdida de seres queridos, cambios en la salud, la viudez, incluso el tamaño del hogar. Claro, todos esos cambios que acompañan al envejecimiento a veces pueden crear el caldo de cultivo perfecto para que la soledad eche raíces y se convierta en algo crónico. Exactamente. Y lo que también menciona este artículo es cómo la soledad crónica puede afectar negativamente la salud física y mental. Incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, insomnio. O sea, que tiene un impacto real en la vida de las personas. Sin duda, es un tema serio que no podemos pasar por alto. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estrategias se están implementando para combatir la soledad en las personas mayores? El artículo destaca la importancia del equipo de atención primaria. Los médicos, enfermeros, trabajadores sociales. Claro, ellos son los que tienen un contacto más cercano, ¿no? Exactamente. Ellos están en una posición privilegiada para detectar la soledad en sus pacientes y ofrecerles el apoyo necesario. Para identificar esas señales de aislamiento y ofrecer ayuda. Sí. Una de las estrategias clave que se mencionan es promover la autonomía de los pacientes, animándolos a participar en actividades grupales, talleres, programas comunitarios, en fin, cualquier actividad que fomente la interacción social que les ayude a sentirse parte de una comunidad. Me parece una idea genial. Sacar a la gente de casa, crear espacios donde puedan conectar con otros, compartir experiencias, intereses, aficiones. Se trata de romper con ese aislamiento y construir una red de apoyo social. Sin duda, la conexión social es fundamental para combatir la soledad. Y esto nos lleva a otro punto interesante que también explora nuestras fuentes, la soledad en la adolescencia y el papel de las redes sociales. Un tema que nos toca muy de cerca en la era digital, ¿verdad? Es casi imposible imaginar la adolescencia sin las redes sociales. Todos hemos visto esos grupos de jóvenes absortos en sus teléfonos. Pero, ¿cómo afecta esto a sus niveles de soledad? ¿Es una herramienta de conexión o un factor de aislamiento? Esa es la gran pregunta y la respuesta es compleja. Las investigaciones sugieren que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una herramienta de conexión, especialmente para adolescentes que sufren de ostracismo, es decir, rechazo social. Claro, tiene sentido. Las redes sociales pueden ofrecer un espacio de escape para aquellos que se sienten excluidos en el mundo real, un lugar donde pueden conectar con personas con intereses similares sin importar la distancia. Correcto, pero por otro lado, existe el peligro de que las redes sociales se conviertan en un sustituto de las relaciones cara a cara, que los adolescentes creen una personalidad irreal virtual, buscando aceptación y validación en un mundo online, lo que puede aumentar su aislamiento social en el mundo real. O sea que en lugar de usar las redes sociales para complementar sus relaciones en el mundo real, las usan como un refugio, una forma de escapar de la soledad, lo que a la larga puede empeorar el problema. Precisamente. Y este uso excesivo de las redes sociales, especialmente cuando se usa como un escape o para aliviar el aburrimiento, se ha relacionado con un mayor sentimiento de soledad. Y este tema nos lleva al fenómeno del hikikomori, un término que quizás no sea familiar para todos, pero que representa una de las caras más extremas del aislamiento social. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Claro, el hikikomori, que se originó en Japón, se caracteriza por un aislamiento social extremo, donde los individuos se encierran en sus casas, a veces durante años, evitando cualquier contacto social y refugiándose en el mundo virtual. Y aunque surgió en Japón, se están reportando casos en otros países, incluyendo España. Es una realidad preocupante, sin duda. Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer para combatir la soledad en los adolescentes en la era digital? ¿Cómo podemos guiarlos para que usen las redes sociales de forma saludable y responsable? El artículo que mencionas propone una estrategia interesante.
fomentar las habilidades sociales, la inteligencia emocional y el desarrollo de fortalezas psicológicas en los adolescentes. Se trata de dotarles de las herramientas necesarias para enfrentar el rechazo, gestionar sus emociones, construir relaciones sanas tanto en el mundo real como en el virtual y desarrollar una autoestima sólida que no dependa de la aprobación en las redes sociales. Es decir, que no se trata de demonizar las redes sociales, sino de educar a los jóvenes para que las usen de forma consciente y responsable como una herramienta que puede enriquecer sus vidas, pero que no debe sustituir las relaciones humanas reales. Exactamente. Y este enfoque nos lleva a la siguiente etapa de la vida que vamos a explorar, los jóvenes adultos. Perfecto. En la siguiente parte de nuestra inmersión, analizaremos cómo el uso de las redes sociales influye en la percepción de soledad en los jóvenes adultos, una generación que prácticamente ha crecido con Internet. No se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde seguiremos explorando las complejidades de la soledad en la era digital. Y retomando nuestra inmersión en el mundo de la soledad, me parece importante recordar que no existe una única definición de soledad. Claro, y eso es lo que lo hace tan fascinante. Cada enfoque, cada teoría nos aporta una pieza del puzzle, una nueva perspectiva para entender esta experiencia humana tan universal. Por ejemplo, las teorías psicodinámicas que mencionábamos antes se centran en la idea de que la soledad surge de la falta de ciertos elementos relacionales, elementos que son esenciales para el desarrollo psicológico. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Sí, claro. Las teorías psicodinámicas ponen el foco en las primeras etapas de la vida, en cómo las relaciones tempranas con nuestros cuidadores, por ejemplo, pueden influir en nuestra capacidad para establecer vínculos sanos y satisfactorios en la edad adulta. Si en nuestra infancia no hemos recibido el afecto, la atención, la seguridad que necesitábamos, pues es más probable que desarrollemos patrones de apego inseguros, patrones que nos dificultan conectar con los demás de forma plena y satisfactoria. O sea que esas carencias afectivas en la infancia pueden dejar una huella profunda en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y hacernos más vulnerables a la soledad. Exactamente. Y lo que me parece interesante de estas teorías es que integran factores sociales en la ecuación. Es decir, reconocen que la soledad no se trata solo de un vacío interno, sino también de la interacción con el entorno social. Claro, porque al final somos seres sociales. Necesitamos sentirnos conectados, valorados, parte de algo. Y cuando esa necesidad no se satisface, ahí es donde puede surgir la soledad. Precisamente. Y dentro de las teorías psicológicas encontramos los modelos cognitivos, que se han vuelto muy influyentes. Estos modelos se centran en la discrepancia entre las relaciones sociales que deseamos y las que realmente tenemos. O sea, si siento que no tengo suficientes amigos o que mis relaciones no son lo suficientemente profundas, esa diferencia entre lo ideal y lo real puede generar un sentimiento de soledad. Exactamente. Es como si tuviéramos un termostato social que regula nuestra necesidad de conexión. Y cuando ese termostato no está bien calibrado, cuando hay una brecha importante entre lo que deseamos y lo que experimentamos, la soledad se instala. Una imagen muy gráfica. Y dentro de este enfoque cognitivo mencionabas un modelo que me llama la atención. El modelo integrador de factores individuales y de contexto social. ¿En qué consiste? Este modelo busca ir más allá del individualismo, considerar cómo el entorno cultural y social influye en la percepción de la soledad. Porque no podemos ignorar el contexto, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que a veces nos empuja a la individualidad, a la competencia, al éxito personal por encima de todo. Y eso puede tener un impacto en cómo experimentamos la soledad. Totalmente de acuerdo. En una sociedad que valora la independencia, la autonomía, por encima de la interdependencia, del apoyo mutuo, es más fácil que las personas se sientan solas, aisladas. Exactamente. Este modelo nos invita a pensar en cómo las normas sociales, los valores culturales, incluso la estructura del estado de bienestar, pueden contribuir a un mayor o menor sentimiento de soledad. Desde que la soledad no es solo un problema individual, sino que también tiene raíces en la forma en que se organiza nuestra sociedad. Correcto. Y ahora, volviendo a las redes sociales que han surgido en varias ocasiones durante nuestra conversación, ¿cómo encajan en este entramado de teorías sobre la soledad? Esa es la pregunta clave, porque las redes sociales son una parte integral de nuestras vidas, especialmente para las generaciones más jóvenes. Son un factor que contribuye a la soledad o una herramienta para combatirla. Como decíamos antes, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, pueden facilitar la conexión, pero también pueden amplificar la soledad, especialmente si se utilizan de forma excesiva o como un sustituto de las relaciones cara a cara. Claro, porque una cosa es utilizar las redes sociales para mantener el contacto con amigos y familiares que viven lejos, para compartir experiencias, para construir comunidades en torno a intereses comunes, y otra muy distinta es utilizarlas como un refugio para escapar de la soledad, para llenar un vacío emocional, para buscar una validación que no encontramos en el mundo real.
real. Exactamente. Y aquí es donde me parece importante recordar lo que mencionábamos sobre el hikikomori, ese fenómeno de aislamiento extremo que, aunque se originó en Japón, se está extendiendo a otros países. Wow. Y aunque no todos los que usan las redes sociales en exceso van a desarrollar hikikomori, es un ejemplo extremo de cómo la tecnología puede contribuir al aislamiento social, especialmente en personas que ya son vulnerables a la soledad. Un ejemplo que nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos la tecnología y cómo esta puede influir en nuestras relaciones y en nuestra salud mental. Sin duda. Y creo que esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos usar la tecnología de forma inteligente para combatir la soledad, en lugar de alimentarla? Esa es la pregunta del millón. No hay una respuesta fácil, pero creo que es importante empezar por ser conscientes de cómo usamos las redes sociales. Las estamos usando para conectar de forma genuina o para escapar de la realidad. ¿Estamos cultivando relaciones significativas en el mundo real o estamos sustituyéndolas por interacciones superficiales en el mundo virtual? Esas son preguntas que todos deberíamos hacernos. Y creo que también es importante recordar que la soledad no es un problema individual, sino un fenómeno social. Totalmente de acuerdo. Y como tal, requiere soluciones a nivel social. Necesitamos crear comunidades más inclusivas, fomentar la interacción cara a cara y promover un uso responsable de la tecnología. Exactamente. Necesitamos repensar la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que construimos nuestras comunidades. Y en ese sentido me gustaría destacar un punto que mencionaba uno de los artículos que analizamos. El equipo de atención primaria tiene un papel crucial en la lucha contra la soledad, especialmente en las personas mayores. Claro, porque los profesionales de la salud están en una posición privilegiada para detectar la soledad, identificar los factores que la están provocando y ofrecer estrategias para combatirla. Correcto. Pueden recomendar actividades grupales, programas de apoyo social o incluso simplemente animar a sus pacientes a salir de casa y conectar con otras personas. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien que se siente solo. Y esto nos lleva a otro punto importante. La soledad no es exclusiva de la vejez, puede afectar a cualquier edad. Así es. Y en el caso de los adolescentes y jóvenes, las redes sociales juegan un papel aún más importante. Es fundamental educarlos en un uso responsable de la tecnología, fomentar sus habilidades sociales y ayudarles a construir relaciones sanas tanto en el mundo real como en el virtual. Y no olvidemos el papel crucial de la familia y los educadores en todo esto. La familia es el primer núcleo social donde aprendemos a conectar con los demás, a gestionar nuestras emociones, a desarrollar nuestra autoestima. Y los educadores pueden jugar un papel fundamental en la prevención de la soledad, fomentando la inclusión, la empatía y el desarrollo de habilidades sociales. Es como si estuviéramos creando una red de apoyo que envuelve a los individuos y les protege de la soledad. Y para seguir tejiendo esta red, me gustaría invitar a nuestros oyentes a compartir sus experiencias. ¿Cómo han enfrentado la soledad en sus propias vidas? ¿Qué estrategias les han funcionado? Exacto. Sus experiencias pueden ser muy valiosas para otros. Compártanlas en los comentarios. Y si les está gustando este Deep Dive, no olviden darle un buen like al podcast, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse la última parte de esta fascinante exploración. Nos vemos pronto para seguir explorando las complejidades de la soledad. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la soledad, creo que es esencial comprenderla desde una perspectiva holística, considerando tanto los factores individuales como los sociales. Totalmente de acuerdo. Y una de las perspectivas que más me ha llamado la atención durante nuestra preparación para este Deep Dive es lo que llaman enfoque integracionista, ¿verdad? Sí, este enfoque me parece especialmente interesante porque propone una visión más completa de la soledad, integrando elementos de diferentes enfoques. Y una propuesta que me ha fascinado dentro de esta línea es la de Stein y Yuval Mashiach, quienes definen la soledad como una experiencia multidimensional, que va mucho más allá de la simple falta de compañía. Exacto. Ellos proponen 7 elementos clave para entender la soledad de una forma más profunda. Y uno de los puntos que más me impactó es la idea del aislamiento, no solo a nivel social, sino también metafísico, objetivo y subjetivo. Es decir, que la soledad no se limita a la falta de contacto físico, sino que también puede manifestarse como una sensación de desconexión con el mundo, con uno mismo e incluso con el sentido de la vida. Es como si estuviéramos hablando de una soledad existencial que va más allá de las circunstancias sociales. Precisamente. Y otro elemento clave que destacan Stein y Yuval Mashiach es el carácter relacional de la soledad. Es decir, que la soledad no se da en el vacío, sino en relación con otro, ya sea una persona, un grupo o incluso una idea. Es decir, que la soledad siempre implica una relación con alguien o algo que está ausente o que no satisface nuestras necesidades de conexión. Exacto. Y para ellos la soledad también implica la existencia de un yo que experimenta esa desconexión y un otro con el que se desea conectar. Un yo que anhela una conexión que no encuentra en su realidad.
Es casi poético. Cierto. Y además resaltan la presencia de necesidades sociales insatisfechas, como la necesidad de seguridad, de reconocimiento, de pertenencia o incluso la necesidad de cuidar a otros. Y esa discrepancia entre lo que necesitamos y lo que realmente experimentamos en nuestras relaciones alimenta el sentimiento de soledad. Sin duda. Y por último, no podemos olvidar el componente afectivo de la soledad. Ese dolor psicológico que puede manifestarse como tristeza, angustia, vacío o desesperanza. Es la cara más amarga de la soledad, esa sensación de vacío emocional que puede ser realmente abrumadora. Y aquí es donde creo que la perspectiva sociológica nos aporta una visión crucial. Porque si bien la soledad se experimenta a nivel individual, sus raíces a menudo se encuentran en las estructuras sociales que nos rodean. Es decir, que la forma en que se organiza nuestra sociedad puede contribuir a un mayor o menor sentimiento de soledad. Exactamente. Factores como la movilidad geográfica, la fragmentación social, la presión por el éxito individual o incluso el diseño de nuestras ciudades pueden influir en cómo experimentamos la soledad. Piensa en las grandes urbes, con millones de personas viviendo un ritmo frenético, rodeadas de gente, pero, a menudo, sintiéndose solas en medio de la multitud. Es la paradoja de la vida moderna, y por eso es tan importante analizar la soledad desde una perspectiva social para entender cómo podemos crear comunidades más inclusivas, más solidarias, más humanas. Comunidades donde las personas se sientan conectadas, apoyadas, parte de algo más grande que ellas mismas. Exactamente. Y donde se valore la conexión humana por encima del éxito material o la productividad. Y aquí quiero retomar un punto que me parece fundamental. La soledad no es un destino inevitable, sino un problema que podemos abordar. Totalmente de acuerdo. Y para eso es crucial reconocerla, hablar de ella sin vergüenza y buscar ayuda cuando la necesitemos. Y recordemos que existen recursos a nuestro alcance. Desde grupos de apoyo y actividades comunitarias hasta terapia individual o familiar. Y no olvidemos el simple acto de tender la mano a alguien que pueda estar sintiéndose solo. A veces un gesto sencillo, una llamada telefónica, una invitación a tomar un café pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Y con esto, queridos podcast maníacos, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la soledad. Esperamos que esta exploración les haya dado nuevas perspectivas, herramientas y sobre todo, esperanza. Recuerden que no están solos en esto y que juntos podemos construir un mundo donde la conexión humana sea la base de una sociedad más justa, más compasiva y más feliz. No olviden dejarnos sus comentarios y compartir sus propias experiencias con la soledad. Nos encantaría leerlos. Y si les ha gustado este Deep Dive, denle un buen like al podcast y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, Podcast Maníacos.